Yo conozco un profesor que no debería estar en la docencia y que da clases en la universidad y el primer día de clase mira a todos sus alumnos, mira a todos y les dice que sepáis que mi asignatura es la más difícil de la carrera y que sepáis que yo suelo suspender al 80%. O sea que conmigo, ojo, porque esta asignatura es clave. Está haciendo todo lo contrario a lo que los principios de la neurociencia nos dicen que se debe hacer. Pues bien, se ha demostrado científicamente que cuando pensamos en experiencias positivas, generalmente van asociadas a buenos profesores. Y curiosamente, se ha demostrado también que los buenos profesores, cuando decimos ¿por qué aquel profesor lo recuerdo con tanto cariño? Por sus cualidades, y el 90% de sus cualidades son de carácter socioemocional, no por lo que sabía de la materia. También me pueden despertar pasiones y profesiones, ¿no? Pues el contagio emocional de un profesor que es enamorado de su asignatura me puede contagiar a mí, pero el 90% de los recuerdos asociados a experiencias positivas van asociados siempre a cualidades personales, a ese vínculo emocional que se establece entre el profesor y el alumno, y no tanto, como se podía pensar, a todo lo que me ha enseñado ese profesor, que también, no digo que sea como único porcentaje. Por lo tanto, si hay esa diferencia entre experiencias positivas y experiencias negativas, debemos de vincular el placer al aprendizaje. Debemos de utilizar los mecanismos emocionales positivos para potenciar precisamente el aprendizaje de los alumnos. Y aquí, antes os he dicho, no hay emociones positivas ni negativas, pero bueno, vamos a decir que hay unas emociones que nos ayudan a aprender y otras que nos dificultan el aprendizaje. Voy a comentar algunas que son las que obstaculizan más el proceso de aprendizaje, que seguramente casi todos estaréis de acuerdo, pero esto lo ha demostrado ya la neurociencia y que además nos aporta recursos para poder transformar en el aula la situación emocional cuando la emoción que está contagiándose al grupo es una de estas. Las que más dificultan el aprendizaje son el miedo, y dentro de la familia del miedo está también la ansiedad, por supuesto, cada vez hay más problemas de ansiedad en muchas aulas, el enfado, la envidia y el aburrimiento. Qué curioso, porque el aburrimiento se comporta de diferente manera fuera y dentro del aula. Dentro del aula el alumno pone en off su cerebro, fuera, no me interesa esto, desconecto. Entonces, muchas veces empiezan a crear problemas a los compañeros, les empujan, tienen algún tipo de conducta disruptiva, es porque no les interesa aquello y entonces quieren boicotear la clase. ¿Por qué? Por aburrimiento. Pero otras veces es por miedo a la asignatura. Y el miedo hace, como he dicho antes, que se bloqueen. ¿Cuántos alumnos, incluso siendo buenos estudiantes de una determinada materia, llegan al examen y por miedo se bloquean y no pueden demostrar lo que saben? Eso es un drama que todavía ocurre. Ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Porque evidentemente una ansiedad y un miedo exagerados provocan que se afecte la parte de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la regulación de emociones, y lo que provoca son una serie de mecanismos que interrumpen el acceso a la memoria. Por lo tanto, la persona se queda en blanco y dice, yo sé que sé, pero no lo puedo demostrar. Me he quedado en blanco. No sé qué ha pasado, que no puedo contestar. Si provoco miedo en las aulas, si yo provoco miedo ante un examen, ya estoy bajando el rendimiento de los alumnos a un 50%. Por lo tanto, está mal que lo comente, pero yo conozco un profesor que no debería estar en la docencia y que da clases en la universidad y el primer día de clase mira a todos sus alumnos, mira a todos y les dice que sepáis que mi asignatura es la más difícil de la carrera y que sepáis que yo suelo suspender al 80%. O sea que conmigo, ojo, porque esta asignatura es clave. Está haciendo todo lo contrario a lo que los principios de la neurociencia nos dicen que se debe hacer, que es darles confianza. Ya veréis cómo de alguna manera o de otra vais a comprender todos los contenidos, yo estoy aquí para ayudaros, vamos a buscar el modo de que vuestro cerebro, vuestra mente comprenda las cosas. Si no entendéis algo me preguntáis, yo 100.000 veces lo explicaré. Si tú ya les metes miedo, ya automáticamente muchos alumnos entran en terror, en pánico y ellos solo se bloquean. Y tú, en vez de ayudarles en su proceso de aprendizaje, les estás impidiendo que ese proceso de aprendizaje sea exitoso. Por lo tanto, el miedo tiene una emoción contraria y todas las emociones normalmente tienen otra contraparte. Y yo puedo generar un clima
en el aula que les ayude a superar ese miedo, aunque en un principio lo sientan. Porque las emociones son contagiosas, pero si yo soy un líder emocional en el aula, yo proyecto una emoción y contagio a mis alumnos. Si yo no soy líder emocional, las emociones de mis alumnos me contagian a mí. Y si están ellos enfadados, acabo enfadándome yo. Entonces, todo esto se aprende, por supuesto, ¿eh? Una persona emocionalmente inteligente no nace, se hace, se desarrollan competencias emocionales. Yo llevo 22 años dando formación a profesores en este tema. Cuando te entrenas en esas habilidades, pues es como la cocina. Tú aprendes a cocinar cocinando, aprendes a nadar nadando, aprendes a regular tus emociones y a manejar el clima del aula emocional haciéndolo. La primera vez te cuesta más, la segunda menos, y así poco a poco vas entrenándote, ¿no? Como en cualquier habilidad.